Una mesera derramó vino en el traje del millonario. Él la miró en silencio y luego hizo una pregunta inesperada. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. El ruido del restaurante Cielos era de ese tipo que no se escucha con los oídos, sino con todo el cuerpo. Era el sonido del dinero conversando consigo mismo. El tintineo de las copas de cristal Riedel al chocar en brindis calculados, el murmullo discreto de hombres que negociaban millones como si hablaran del clima, el roce apenas perceptible de manteles de lino que costaban más que el salario mensual de cualquiera de los meseros que los alisaban con guantes de algodón. Era martes por la noche y el Cielos, ubicado en el piso 42 de una torre de acero y cristal en Paseo de la Reforma, estaba lleno hasta el último lugar, reservado con 3 meses de anticipación. Xochitl Reyes llevaba 4 años entrando por la puerta de servicio de ese edificio, 4 años usando el elevador de carga, 4 años con los zapatos de suela de goma que exigía el gerente para no hacer ruido sobre el piso de mármol italiano, 4 años aprendiendo a volverse invisible. Tenía 28 años y una memoria prodigiosa que nunca había podido permitirse desperdiciar en otra cosa que no fuera recordar pedidos, nombres de vinos y las preferencias alimenticias de los clientes habituales. El señor Bustamante de la mesa 12 era alérgico al mariscos, pero nunca lo mencionaba porque le daba vergüenza. El licenciado Pedraza de la mesa 5 pedía siempre el mismo Malbec argentino, pero fingía que lo elegía de la carta cada vez. La señora Villanueva insistía en que la sal fuera de la Punta del Este, aunque el chef juraba en silencio que era sal corriente de Guerrero. Xochitl lo sabía todo, lo recordaba todo, y nadie se lo había pedido. Esa noche, el salón principal había sido reservado parcialmente para una cena de negocios que el gerente, el señor Dávila, había mencionado con una reverencia apenas disimulada al hacer la asignación de mesas. La mesa 1 es esta noche para el señor Ricardo Valdés, había dicho en voz baja durante el briefing de las 7, como si pronunciar ese nombre en voz muy alta pudiera romper algo. Quiero a los mejores en esa mesa, sin errores. Xochitl había escuchado el nombre antes, todo México lo había escuchado. Ricardo Valdés era uno de esos hombres que aparecen en las portadas de las revistas de negocios con la expresión de quien ya sabe el resultado de una partida que todavía no ha comenzado. Había construido desde cero un consorcio de infraestructura que tenía contratos con el gobierno federal, con gobiernos estatales, con empresas privadas en 7 países latinoamericanos. Había empezado, según contaba la leyenda que él mismo nunca desmentía ni confirmaba, cargando bultos en una ferretería de Tepito a los 15 años. Ahora tenía 45, 3 residencias, un avión privado y el tipo de silencio a su alrededor que solo generan las personas a quienes nadie se atreve a decirles la verdad. Fernanda, que llevaba 6 años en el Cielos y que había desarrollado una filosofía práctica sobre los ricos que se resumía en entre más famosos, peores propinas, se acercó a Xochitl mientras doblaban servilletas en la estación de servicio. «Te tocó la mesa 1», le dijo con una mezcla de envidia y lástima. «Valdés, ya sé. Dicen que la última vez que estuvo, le devolvió el plato al chef porque el corte de la carne tenía 2 milímetros más de grosor de lo que él había pedido. Todo el mundo tiene sus cosas», dijo Xochitl, y terminó de doblar la servilleta en la forma de flor de lis que le había costado 3 semanas aprender. «Sus cosas», repitió Fernanda incrédula. «El hombre tiene $4,000 millones y sus cosas». Xochitl no respondió. Tenía una teoría sobre las personas que medían su propia miseria en comparación con la de los ricos, pero no era el momento. Revisó su reflejo en el cristal lateral del aparador, se aseguró de que el moño que recogía su cabello negro estuviera simétrico y fue a recibir a los comensales de la mesa 1. Llegaron a las 8 con 12 minutos de anticipación, lo cual era en sí mismo una declaración.
Ricardo Valdés no esperaba. Ricardo Valdés hacía esperar. Eran 4. Él, su socio Zacarías Montes, un hombre de unos 50 años con el cuello corto y los ojos pequeños de quien ha pasado décadas revisando columnas de números, y 2 hombres que Xochitl identificó inmediatamente como los que necesitaban algo. Tenían esa postura de quien se ha preparado, demasiado para una reunión y teme que se note. Ricardo Valdés era exactamente como en las fotos, lo cual era raro en las personas famosas. Tenía el cabello entrecano peinado hacia atrás, una mandíbula que comunicaba determinación sin esfuerzo y los ojos oscuros y directos de alguien que ha aprendido a mirar las cosas exactamente como son. Vestía un traje gris marengo que Xochitl, sin querer, identificó como Brioni. Había servido a suficientes hombres ricos como para reconocer la caída de ciertas telas, con una camisa blanca sin corbata. No usaba reloj visible, lo cual en ese mundo significaba o que no lo necesitaba o que el que tenía costaba lo suficiente como para no mostrarlo. Se sentó en la silla que Xochitl le había reservado, de espaldas a la pared y con vista al salón, sin que nadie se lo pidiera. Era el asiento que elegían instintivamente los hombres que habían aprendido a la mala que conviene ver quién se acerca. Xochitl tomó las órdenes con la eficiencia silenciosa que había pulido en 4 años. El señor Valdés pidió agua mineral sin gas, un barolo que Xochitl localizó mentalmente en la bodega, tercer estante, 5ª botella de la izquierda, y el menú de degustación sin el 4º tiempo, porque el foie gras no le interesaba. No lo dijo de manera grosera, simplemente lo dijo con la economía verbal de quien no gasta palabras en cortesías que considera innecesarias. La cena transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Xochitl sirvió, retiró platos, rellenó copas con la precisión de un metrónomo. Escuchó, sin querer, fragmentos de la conversación, algo sobre concesiones, algo sobre un corredor de infraestructura en el Bajío, un número que tenía demasiados ceros como para no registrarlo aunque intentara no hacerlo. Zacarías hablaba poco y tomaba notas en una libreta de cuero negro. Los otros 2 hombres, cuyos nombres Xochitl nunca escuchó con claridad, gesticulaban con esa mezcla de entusiasmo y deferencia que produce la presencia de alguien que puede cambiarle la vida a uno con una sola firma. Fue durante el tercer tiempo cuando ocurrió. Xochitl estaba sirviendo el barolo, inclinándose ligeramente sobre la mesa para alcanzar la copa del señor Valdés que estaba del lado contrario, cuando uno de los comensales, el de la derecha, el más nervioso, el que había estado ajustando su corbata cada 10 minutos, hizo un gesto con el brazo para enfatizar algún punto de su argumento. El movimiento fue imprevisto, brusco, y el codo impactó el codo de Xochitl en el momento exacto en que el vino comenzaba a caer. El tiempo no se detuvo. Eso solo pasa en las películas, pero sí pareció cambiar de textura. Xochitl sintió la botella desviarse, sintió la corriente del líquido rojo salir de su trayectoria calculada, y lo que siguió fue una mancha oscura, casi perfectamente circular, que se expandió sobre el hombro izquierdo y el pecho del traje gris marengo de Ricardo Valdés. El sonido que hizo el salón fue el silencio. Ese tipo particular de silencio que ocurre cuando 40 personas dejan de hablar exactamente al mismo tiempo porque algo que no debería ocurrir acaba de ocurrir. Xochitl sintió el hielo instalarse en su pecho. Sus manos se paralizaron un segundo, solo un segundo, antes de que el entrenamiento tomara control y comenzara a moverse hacia las servilletas. Ya estaba calculando. La tela era Brioni, la mancha era fresca. Había posibilidades de intervenir antes de que el tanino se fijara, pero el traje costaría de todas formas más de lo que ella ganaba en 4 meses, y el gerente Dávila aparecería en cualquier momento, y su trabajo... «Discúlpeme», dijo con una voz que reconoció como suya, pero que sonaba más tranquila de lo que tenía derecho a sonar. Fue mi... Ricardo Valdés no se había movido. Eso fue lo primero que Xochitl notó cuando sus ojos encontraron los de él. No se había encogido, no había maldecido, no había empujado la silla,
hacia atrás con indignación. Estaba exactamente en la misma posición en que estaba antes del accidente, con la espalda recta y los antebrazos sobre la mesa, y miraba la mancha en su traje con una expresión que Xochitl no supo descifrar de inmediato. No era furia, no era disgusto, era algo más cercano a la contemplación. Luego levantó los ojos y la miró. No la miró de la manera en que los hombres de esa mesa miraban a los meseros, esa mirada que atraviesa a las personas como si fueran parte del mobiliario. La miró a ella, a Xochitl específicamente, con una atención que pesaba, que tenía sustancia, que no era cómoda de sostener. Pasaron varios segundos. Los comensales alrededor habían adoptado la posición tensa de quien espera el estallido de algo. Zacarías levantó levemente la pluma de su libreta, como si estuviera documentando el momento. Los dos hombres que necesitaban algo de Ricardo Valdés parecían haber dejado de respirar. Xochitl sostuvo la mirada porque no había otro lugar a donde mirar que no fuera cobardía. Y entonces Ricardo Valdés abrió la boca y dijo: «¿Cuántos libros has leído este mes?». El silencio que siguió fue de una naturaleza completamente diferente al anterior. El primero había sido el silencio del escándalo contenido. Este era el silencio de la incomprensión total. Xochitl parpadeó. No era una pregunta que hubiera podido anticipar. No en toda la arquitectura de posibles escenarios que su mente había construido en los 4 segundos desde el derrame hasta ese momento. Disculpas, reclamos, la voz del señor Dávila, el nombre de su seguro de gastos médicos mayores, la pregunta de si el restaurante asumiría el costo del traje o si se lo descontarían a ella en quincenas. En ninguno de esos escenarios había aparecido esa pregunta, y sin embargo, supo de inmediato a qué se refería, porque en el bolsillo lateral de su delantal negro, asomando apenas 1 centímetro, estaba el lomo desgastado de un libro de pasta, blanda. Lo llevaba siempre. Era una costumbre de años de antes del restaurante, de cuando todavía se permitía la ilusión de que habría tiempo para leer entre una mesa y otra. El libro de esa semana era Pedro Páramo, aunque en realidad lo estaba releyendo por 5ª vez, porque releer era más honesto que pretender que había tiempo para libros nuevos. Xochitl vaciló exactamente el tiempo que se tarda en decidir si decir la verdad o la versión educada de la verdad. 3, dijo. Pero 1, lo empecé el año pasado. Ricardo Valdés asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Cuál? ¿Cuál qué, señor? ¿Cuál empezaste el año pasado? Xochitl sintió algo extraño moverse en su pecho. No era incomodidad exactamente. Era más bien la sensación de que el suelo se había desplazado 1 milímetro y ahora no estaba completamente segura de dónde pisar. Las ciudades invisibles, de Calvino. Por primera vez, desde que había entrado al restaurante, algo cambió en la expresión de Ricardo Valdés. No era exactamente una sonrisa. Era más bien la retirada de cierto tipo de tensión que habitaba permanentemente en su rostro, como si por un momento hubiera dejado caer algo pesado. «¿Y por qué no lo has terminado?». «¿Por qué?», dijo Xochitl, y en ese momento el señor Dávila apareció a su lado como conjurado por la catástrofe misma, con el rostro en ese tono particular de rojo que significaba que estaba considerando múltiples opciones, que desagradables simultáneamente. «Señor Valdés», dijo el gerente con una inclinación que bordeaba lo servil, «le ofrezco mis más sinceras disculpas por este incidente absolutamente inaceptable. Le aseguro que...». «Está bien», dijo Ricardo Valdés sin mirar al gerente, con la misma inflexión que usaría para comentar el estado del tráfico. Dávila parpadeó. «Señor, el traje...». «Está bien», repitió. Y esta vez había un filo muy ligero en la repetición, el filo de alguien que no acostumbra decir las cosas 3 veces. El gerente se quedó un momento en el espacio entre la obediencia y la confusión, luego optó por la obediencia y se retiró con otra inclinación. Xochitl sintió sus ojos sobre ella durante los 2 segundos que tardó en alejarse, ojos que prometían una conversación muy diferente más tarde. Ricardo Valdés no parecía haber registrado la interrupción. «Decías», dijo.
Xochitl tardó un momento en recuperar el hilo. La pregunta todavía flotaba en el aire, ligeramente absurda, completamente real. Porque cada vez que llego a cierta parte, dijo finalmente, me doy cuenta de que necesito más tiempo para entenderla. Y no tengo más tiempo. Entonces la vuelvo a empezar. La mesa había recuperado algo de su respiración normal. Los dos hombres que necesitaban algo miraban a Xochitl con la expresión peculiar de quien no sabe si lo que está viendo es genial o simplemente raro. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Zacarías había vuelto a cerrar su libreta. ¿Qué parte?, dijo Ricardo Valdés. La de Zobeida, dijo Xochitl. La ciudad que construyeron los hombres que perseguían el mismo sueño sin saberlo. Cada vez que llego ahí, pienso que hay algo que no estoy entendiendo bien. Y prefiero empezar de nuevo que seguir sin entenderlo. Hubo una pausa. ¿Y qué es lo que crees que no estás entendiendo? Xochitl lo miró directamente. Era una pregunta genuina. No era una prueba, no era sarcasmo, no era el tipo de pregunta con trampa que hacen las personas que ya tienen la respuesta y quieren ver si la atrapas. Era una pregunta real, del tipo que hacen las personas que todavía tienen curiosidad genuina por lo que otros piensan. Si los hombres construyeron la ciudad para atrapar algo que se les escapó, dijo, o si la ciudad es exactamente lo que querían desde el principio y el sueño era solo la excusa. Silencio. Ricardo Valdés la miraba con una expresión que Xochitl no sabría describir hasta mucho más tarde. Cuando intentara explicarle a Fernanda lo que había pasado esa noche y se quedara sin palabras precisas, era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo sin escuchar nada que lo sorprenda. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Xochitl. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Xochitl? 4 años. ¿Y antes? Ella vaciló apenas un segundo. Estudiaba arquitectura en la UNAM. Algo cruzó por el rostro de él. No alcanzó a hacer una expresión completa antes de desaparecer, pero Xochitl lo vio pasar. ¿Dejaste de estudiar? Tuve que. Él no. Preguntó por qué. Y esa omisión, ese no preguntar, fue curiosamente más respetuosa que cualquier expresión de lástima. Termina tu turno, dijo Ricardo Valdés, y volvió su atención a la mesa como si hubiera cerrado un paréntesis. Zacarías, mañana a primera hora necesito los números del corredor norte. Xochitl retomó su trabajo. Sirvió los tiempos restantes con la misma precisión de siempre. Retiró platos, rellenó copas, se movió alrededor de esa mesa con la invisibilidad entrenada de 4 años, excepto que ahora algo había cambiado en la textura del aire, algo que no sabría nombrar con exactitud, pero que sentía como una corriente levísima, como cuando se abre una ventana en una habitación que ha estado demasiado tiempo cerrada. Cuando los comensales se levantaron para irse, cerca de las 11, Ricardo Valdés dejó sobre la mesa una tarjeta de presentación que Xochitl no descubrió hasta que fue a limpiar. Era blanca, con relieve, con solo un nombre y un número. El reverso, escrito con pluma, tinta azul, letra clara y sin adornos, había una sola línea. La ciudad que construyeron es exactamente lo que querían. El sueño era la trampa. Xochitl leyó la tarjeta 2 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el mismo bolsillo donde llevaba el libro. Esa noche, en el metro de regreso a Tepito, la sacó y la leyó una tercera vez. No durmió bien. Fernanda la llamó al día siguiente a las 9 de la mañana, que era temprano para Fernanda, y por lo tanto significaba algo importante. ¿Viste las noticias?, dijo sin saludar. Acabo de levantarme. Ricardo Valdés hizo una transferencia al restaurante para cubrir el costo de la limpieza del traje y un bono adicional para la mesera involucrada en el incidente. Xochitl tardó un momento en procesar esto. ¿Cuánto? El gerente no lo dijo, pero Claudia, que estaba cerca cuando Dávila recibió la llamada, dice que se le puso la cara blanca. Blanca, blanca. No del susto, del otro blanco.
Dávila nunca se pone blanco del dinero, Xochi, del dinero que llega inesperadamente. Xochitl guardó silencio un momento. Estaba en la pequeña cocina del departamento de 2 recámaras que compartía con su madre Leticia en la colonia Morelos, con el café a medio hacer y la tarjeta de Ricardo Valdés sobre la mesa, porque la había sacado del bolsillo antes de dormirse y no la había vuelto a guardar. «¿Y?» dijo. «¿Y? ¿Cómo que y? Llámalo». «¿Para qué?» «Para agradecerle, por lo menos, para ver qué quiere. Los hombres así no hacen cosas sin querer algo». Xochitl miró la tarjeta. El número estaba ahí, impreso con la misma economía de medios que el hombre que lo había dejado. «Voy a hacer el café primero», dijo. Hizo el café. Desayunó. Escuchó a su madre, que trabajaba de lunes a sábado en una tintorería de la colonia Doctores, salir al trabajo con el ruido familiar de la puerta que chirriaría si no la levantabas al cerrarla. Se quedó sola con la tarjeta y el número y la pregunta de qué significaba hacer una llamada que no sabía cómo encuadrar. «Los hombres así no hacen cosas sin querer algo», había dicho Fernanda. Quizás. Pero Fernanda también decía que todos los ricos eran iguales, y Xochitl había aprendido, en 4 años de observarlos desde la distancia precisa que exige servir sin existir, que los ricos eran exactamente tan variados como el resto de la humanidad. Había ricos generosos y ricos mezquinos, ricos inteligentes y ricos que habían heredado el dinero junto con la mediocridad. Había ricos que trataban a los meseros como extensiones del mobiliario y ricos, pocos, pero existían, que miraban a las personas que les servían con algo que se parecía al reconocimiento genuino. Ricardo Valdés esa noche la había mirado como si existiera. No llamó ese día, tampoco al siguiente. Al tercero, llegó al Cielos para su turno de la tarde y el gerente Dávila la esperaba en la entrada de servicio con una expresión que había cruzado el territorio de la tensión y llegado a algo que era casi, si Xochitl lo leía bien, respeto incómodo. «Reyes», dijo, «tienes una llamada en la oficina». La oficina de Dávila era un cuarto pequeño lleno de papeles y con una foto enmarcada de él mismo, estrechando la mano de algún funcionario municipal en una inauguración. El teléfono del escritorio tenía la línea 2 parpadeando. Xochitl levantó el auricular. «Xochitl Reyes», dijo, «tiene usted mala costumbre de no devolver llamadas». La voz era la que recordaba, directa, sin ornamento, con ese ligero acento de alguien que ha pasado décadas puliendo sus palabras de sus orígenes. «No supe que me habían llamado», dijo Xochitl, lo cual era verdad. Una pausa breve. «¿Sigue siendo arquitectura?» Ella tardó un segundo. «¿Perdón?» «Lo que estudiaba. ¿Sigue siendo arquitectura o cambió a algo más?» Xochitl se sentó en la silla de Dávila sin pedirle permiso a nadie. «Sigue siendo arquitectura», dijo. «Aunque ya no. La estudio». «¿Por qué dejó?» La pregunta que no había hecho 3 días antes, en el restaurante, ahora sí la hacía, y Xochitl se preguntó si la diferencia importaba, si había algo en la distancia del teléfono que hacía posibles ciertas preguntas que el cara a cara no permitía. «Mi padre tuvo un accidente», dijo, «hace 5 años. Ya no pudo trabajar. Mi madre sola no alcanzaba». Era la lógica más simple. Silencio del otro lado. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien está pensando de verdad. ¿Cuánto le faltaba para terminar? 1 año y medio. Estaba en 7º semestre. ¿Y los créditos están vigentes? Xochitl parpadeó. «No sé. Creo que se vencen si no...» «Investigue eso», dijo Ricardo Valdés. «Y si están vigentes, dígame cuánto falta para terminar la carrera. No el tiempo, el dinero». La habitación pareció cambiar de tamaño. «Señor Valdés», dijo Xochitl con cuidado, eligiendo cada palabra como se eligen los pasos en un terreno que... «Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café». Es un gesto pequeño,
pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. No se conoce bien, no sé qué está. Soy mal inversionista en muchas cosas, la interrumpió, con un tono que no era brusco, sino simplemente eficiente. Pero en capital humano tengo un récord bastante decente. Investigue los créditos. Y le propongo que nos reunamos el jueves. ¿Tiene jueves libre? Xochitl pensó en que el jueves tenía turno de la tarde. Lo tengo en la mañana, dijo. Bien, le confirmo lugar y hora. Y colgó. Xochitl se quedó mirando el auricular durante 3 segundos, completos. Luego lo puso sobre el escritorio y se levantó de la silla de Dávila y salió de la oficina. Fernanda la esperaba en el pasillo con la expresión de quien ha estado pegando la oreja a una puerta cerrada y no se avergüenza de ello. ¿Qué dijo?, preguntó. Me pidió que investigue si mis créditos universitarios todavía están vigentes. Fernanda parpadeó. ¿Eso es todo? Y que nos reunamos el jueves. ¿Para qué? No lo sé. Fernanda cruzó los brazos y la miró con esa expresión, mezcla de afecto y exasperación que llevaba usando 6 años. Xochi, dijo, el hombre te manchó el traje, te mandó un bono y ahora quiere reunirse contigo para hablar de tu universidad. ¿Y tú no sientes que algo raro está pasando? Él se manchó el traje, yo lo manché. Eso es lo de menos. Fernanda. Xochitl la miró directamente. Que algo sea inusual no significa que sea sospechoso. En la vida real, sí significa eso. En la vida real, dijo Xochitl, a veces la gente simplemente es diferente de lo que uno espera. Fernanda resopló, pero no dijo nada más, lo cual para Fernanda equivalía a una derrota. Esa tarde, entre mesa y mesa, Xochitl hizo lo que Ricardo Valdés le había pedido. Buscó en el sistema de la UNAM, con el usuario que todavía recordaba de memoria, ingresó su número de cuenta estudiantil y esperó. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Luego apareció. Estatus académico. Baja temporal. Créditos vigentes. 78%. Materias pendientes. 12. Vigencia de créditos. 24 meses a partir de reincorporación. Xochitl miró los números un momento. Luego cerró la página y fue a atender la mesa 8. El lugar que confirmó Ricardo Valdés para el jueves fue una cafetería en la colonia Roma, lo cual fue la primera sorpresa. Xochitl había imaginado alguna oficina de cristal y acero, algún piso 20 con vista a la ciudad y asistentes de traje. La cafetería de la Roma era pequeña, con mesas de madera y olor a canela y libros usados en un librero empotrado en la pared. El tipo de lugar donde va la gente que quiere que la crean sin pretensiones. Ricardo Valdés ya estaba ahí cuando llegó Xochitl, 10 minutos antes de la hora. Vestía diferente, pantalón oscuro, camisa sin corbata, sin traje. Parecía más pequeño así, o no más pequeño, sino más real, menos construido. Tenía un café frente a él y una libreta abierta sobre la mesa. «Se sienta», dijo cuando ella se acercó. No como una orden, como una invitación abreviada. Xochitl se sentó. Pidió un café americano cuando la mesera se acercó. Investigó los créditos, dijo él. Vigentes por 24 meses desde la reincorporación, 12 materias pendientes. Él anotó algo en la libreta. ¿Cuánto cobra la UNAM por semestre? La UNAM es pública, no cobra aranceles. Él levantó la vista. Entonces, ¿cuál era el problema económico? Vivir, dijo Xochitl sin rodeos. Las copias, el transporte, los materiales, los libros y sobre todo el tiempo. No podía estudiar y trabajar suficiente como para mantener a mi familia. ¿Su madre sigue en la tintorería? Xochitl lo miró. ¿Cómo sabe eso? Se lo pregunté a Dávila. Algo se tensó en ella. No era incomodidad exactamente. Era la sensación de que alguien había entrado a un espacio sin pedir permiso, aunque tampoco hubiera cerrado la puerta con llave. ¿Y qué más?, le preguntó a Dávila. Ricardo Valdés la miró con una expresión que podría haber sido reconocimiento. Suficiente para saber que
Lleva 4 años trabajando en un lugar que no es donde debería estar, dijo. Con todo respeto, dijo Xochitl, y puso el café que acababa de llegar entre ella y la conversación como si fuera un escudo. El lugar donde debería estar lo decido yo. Completamente de acuerdo, dijo él sin defensiva. Por eso estoy aquí preguntándole en lugar de simplemente arreglarlo. Xochitl miró su café, luego lo miró a él. ¿Qué es lo que quiere arreglar, señor Valdés? Él juntó las manos sobre la libreta. Tengo una fundación, dijo. Lleva 8 años operando. Financiamos becas para estudiantes de arquitectura, ingeniería civil y urbanismo que han tenido que interrumpir sus estudios. El criterio principal es potencial. El criterio secundario es necesidad económica documentada. Hizo una pausa. Usted cumple ambos con margen. Xochitl procesó esto en silencio. ¿Y cómo sabe que tengo potencial?, preguntó. Porque pasó 4 años en un trabajo que no requiere ninguno de sus talentos y los mantiene intactos. Porque relee Calvino hasta entenderlo, en lugar de fingir que ya lo entendió. Porque cuando podría haber inventado cualquier cosa para salvar la situación del martes, eligió ser honesta. Una pausa breve. Y porque tiene una teoría sobre Zobeida que vale más que el 90% de los ensayos que he leído sobre ese libro. Xochitl tuvo que hacer un esfuerzo deliberado para no cruzar los brazos, que era lo que hacía cuando algo la ponía en guardia. Las becas de su fundación, dijo. ¿Qué condiciones tienen? Mantenimiento de promedio mínimo de 8, reporte semestral de avances y un compromiso de trabajo en proyectos de infraestructura social por un periodo de 2 años al terminar la carrera. Hizo una pausa. Ese último punto es negociable en términos geográficos y de modalidad, pero no en términos de existencia. ¿Por qué infraestructura social? Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Porque es donde hace falta gente que sepa lo que hace, dijo Ricardo Valdés, con una inflexión que por primera vez en la conversación sonó como algo personal, y no solo corporativo. Xochitl lo estudió un momento. Era buena leyendo personas. Había aprendido a hacerlo en 4 años, de servir a gente que no cuidaba lo que decía frente a los meseros porque los meseros no existían. Ricardo Valdés tenía capas, eso era evidente. Tenía la capa exterior del hombre de negocios construido, eficiente, sin espacio para el desperdicio, y debajo, apenas visible como el lomo de un libro asomando de un bolsillo, había algo más viejo y más complicado. ¿Usted también estudió arquitectura?, preguntó. Algo cruzó por su rostro. No, estudié en la calle. Y también tuvo que interrumpir algo. La pausa que siguió fue de una textura diferente a las anteriores. Sí, dijo finalmente, aunque en mi caso no fue por falta de dinero. Xochitl esperó, pero él no siguió. Cerró ese tema con la misma eficiencia con que abría los otros, y Xochitl aprendió en ese momento que había ciertas habitaciones en Ricardo Valdés a las que las puertas se abrían desde adentro, no desde afuera. Quiero pensarlo, dijo. Por supuesto. Y quiero leer los términos de la beca. Todo, no un resumen. Le mando los documentos hoy. ¿Y si tengo preguntas? Me las hace. Xochitl asintió. Tomó el café, que ya se había enfriado un poco, pero seguía siendo bueno. Por la ventana de la cafetería, la Roma pasaba en su ritmo de mañana de jueves. Ciclistas, perros, una señora con bolsas del mercado, 2 estudiantes con mochilas enormes y esa expresión particular de quien tiene todo el tiempo del mundo sin saber todavía lo raro que es eso. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Xochitl. Sí. El martes, la pregunta sobre los libros. La tenía preparada. Ricardo Valdés la miró un momento. No, dijo. Entonces, ¿por qué la hizo? Otra pausa, esta vez más larga. Porque era la única cosa en esa mesa, dijo finalmente, que me importaba. Los documentos llegaron esa tarde al correo electrónico que Xochitl había escrito en una servilleta antes de salir de la cafetería.
Eran 22 páginas de términos, condiciones, cláusulas y anexos que leyó en el metro de regreso a casa, en la cena que preparó mientras su madre le contaba del trabajo, y terminó de leer a las 11:30 de la noche en la cocina con el único testigo del foco que colgaba del techo. Los términos eran lo que Ricardo Valdés había descrito. Claros, sin letra pequeña engañosa, con un lenguaje legal que era riguroso pero no opaco. El monto cubría gastos de vida durante los semestres restantes, materiales y una cantidad mensual que Xochitl calculó como suficiente para que su madre pudiera reducir sus horas en la tintorería si lo decidía. Fernanda la llamó cuando eran casi las 12. «¿Lo vas a aceptar?» «Estoy leyendo». «¿Qué dice el contrato?» «Lo que dijo que decía». «¿Y eso es bueno o malo?» Xochitl pensó en eso un momento. «No sé todavía», dijo honestamente. «Xochi». La voz de Fernanda se suavizó un poco, despojada del sarcasmo habitual. «¿Tienes miedo?» «Un poco». «¿De qué?» Xochitl miró las páginas sobre la mesa de la cocina. «De que sea real», dijo. Fernanda no dijo nada por un momento. Luego, «Acepta, tonta». Xochitl se rió. Era una risa pequeña y real, del tipo que sale sin permiso. «Mañana te digo». Durmió mejor esa noche que las dos anteriores. Soñó con una ciudad que no tenía nombre, pero que tenía la misma textura de las ciudades, que describía Calvino. Construida con materiales que eran todos deseos, habitada por personas que eran todas versiones de la misma persona buscando algo que no sabían nombrar. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, escribió un correo electrónico que tardó 3 borradores en quedar como quería. «Señor Valdés, he revisado los términos. Tengo 3 preguntas específicas sobre las cláusulas del artículo 7. ¿Podría responderlas antes de que tome una decisión? Adjunto las ITOES preguntas». La respuesta llegó en 40 minutos, lo cual significaba que él también estaba despierto muy temprano. Respuestas en el adjunto. ¿Tiene más preguntas? Las respuestas eran claras, directas, sin espacio para interpretación ambigua. Xochitl las leyó 2 veces. Luego escribió: «No tengo más preguntas. Acepto». Y presionó enviar antes de que el miedo tuviera tiempo de reorganizarse. Lo que siguió fue, en muchos sentidos, el periodo más extraño de la vida de Xochitl Reyes. Dio aviso en el Cielos con el mes de ley que exigía el contrato, y Dávila recibió la noticia con una mezcla de alivio y algo que casi era orgullo paternal, y que Xochitl decidió atribuir al bono que había recibido de Ricardo Valdés, no a ningún afecto particular por ella. Fernanda la abrazó en el vestidor y prometió que se verían los fines de semana, y lloró un poco, lo cual era inusual en Fernanda y por lo tanto significativo. Leticia, su madre, escuchó la explicación completa sentada, en la misma silla de la cocina donde Xochitl había leído el contrato la noche anterior. Era una mujer pequeña y firme, con las manos que muestran los años de trabajo duro y los ojos oscuros de Xochitl, pero con más cansancio depositado en el fondo. «¿Y tú confías en este hombre?», preguntó cuando Xochitl terminó. «Confío en el contrato», dijo Xochitl. «El contrato dice exactamente lo que dice». «Eso no es lo mismo». «No, pero es suficiente para empezar». Leticia la miró un momento con esa mirada particular de las madres que evalúan no lo que se dice, sino lo que no se dice. «¿Y si quiere algo más que lo que dice el contrato?», dijo. «Entonces le digo que no». «¿Y la beca?». «Entonces busco otra manera». Su madre asintió lentamente, como si estuviera tomando el peso de cada respuesta y encontrando que aguantaba. «Está bien», dijo, y fue a calentar la cena. La reincorporación a la UNAM fue, en términos burocráticos, un laberinto de ventanillas y formularios y sellos y contrasellos que Xochitl navegó con la misma paciencia que había aprendido a tener para todo lo que requería esperar. Tardó 3 semanas en completar el proceso. La primera vez que volvió a entrar a las aulas, un lunes de octubre, con el cielo gris de la temporada y el olor a tierra mojada de ciudad universitaria, después de la lluvia,
Se quedó parada en el pasillo de la Facultad de Arquitectura durante casi 2 minutos completos, mirando las escaleras y los estudiantes y los planos pegados en las paredes, y sintió algo que no era fácil de nombrar. No era exactamente alegría, era más bien el reconocimiento de un espacio que el cuerpo había memorizado y que creía perdido. Sus compañeros eran diferentes ahora. La generación que había entrado con ella había salido o estaba por salir. Los que estaban en sus grupos tenían en promedio 5 años menos que ella, lo cual creaba una distancia que no era hostil, pero sí visible. Xochitl la asumió con la misma practicidad con 1900 que asumía las demás distancias de su vida. Existían, había que trabajar alrededor de ellas, con el tiempo se volvían familiares. Lo que no esperaba era la velocidad con que el lenguaje volvió, no el lenguaje del diseño. Ese lo había seguido pensando en silencio, en los años de trabajo, mirando edificios desde el metro, imaginando estructuras en los techos de los restaurantes, sino el lenguaje técnico, el de los planos y las secciones y los sistemas constructivos, como si hubiera estado guardado en algún lugar del cuerpo que no se oxida. El primer reporte semestral que envió a la fundación de Ricardo Valdés llegó puntual, era detallado y tenía un apartado de reflexión personal que Xochitl había escrito y reescrito 5 veces antes de encontrar el tono correcto. Honesto sin ser sentimental, informativo sin ser frío. La respuesta llegó 2 días después, en un correo breve. Buen trabajo. ¿Sigue leyendo a Calvino? Xochitl tardó un momento antes de responder. Terminé Las ciudades invisibles. Tenía razón sobre Zobeida. Sí, pero también tenía razón yo. Una pausa de horas y luego, eso suena como una conversación. Y fue el inicio de algo que no tenía nombre preciso, pero que Xochitl comenzó a reconocer como la forma particular que tomaba la confianza cuando se construye lentamente y con materiales buenos. No se veían con frecuencia. Ricardo Valdés tenía el tipo de agenda que hace que los meses pasen en cuestión de reuniones, pero se escribían intermitentemente sobre temas que no eran los de la beca. Libros, proyectos de arquitectura, una exposición de urbanismo que Xochitl fue a ver en el Museo Tamayo y sobre la que escribió 3 párrafos que enviaron una conversación que duró una semana. Ricardo Valdés tenía opiniones firmes sobre el espacio público y las tenía con base en argumentos, no en postura. Xochitl descubrió que discrepar con él era posible, que no lo ponía en guardia, sino que lo interesaba, que era de esas personas raras que prefieren tener razón a preservar la razón que ya tienen. Zacarías, el socio, la llamó una vez en este periodo. Fue una llamada corta, directa, con un pretexto sobre verificación de datos para los registros de la fundación que Xochitl identificó inmediatamente como lo que era, una evaluación. ¿Hay algo más que quiera preguntarme?, dijo Xochitl cuando la parte oficial terminó. Silencio breve. ¿Qué quiere de Ricardo?, dijo Zacarías, con la directitud de alguien que ha decidido que no tiene tiempo para rodeos. Lo que dice el contrato, dijo Xochitl. Eso es lo que dice el papel. Le pregunto qué quiere usted. Xochitl consideró la pregunta seriamente antes de responder. Terminar la carrera, dijo. Trabajar en algo que importe. No deber favores que no pueda pagar. ¿Y Ricardo? El señor Valdés es el medio, no el fin. Lo que hace su fundación es el fin. Otra pausa. Bien, dijo Zacarías, y colgó. Xochitl se preguntó si había pasado la evaluación. Supuso que sí, porque las cosas siguieron como estaban, y Zacarías no volvió a llamar. El momento en que todo cambió llegó, como suelen llegar esas cosas, de manera completamente inesperada. Era el segundo semestre de Xochitl, de vuelta en la facultad. Estaba trabajando en su proyecto de taller, un diseño de equipamiento comunitario para una colonia popular en Iztapalapa, cuando uno de sus compañeros, un muchacho de 22 años llamado Mauricio, que tenía el pelo largo y la opinión de que todo lo interesante en arquitectura había pasado en los años 70, mencionó de pasada que había visto en los periódicos algo sobre un proyecto de infraestructura en Iztapalapa.
¿Qué proyecto?, preguntó Xochitl. Un corredor de movilidad de los grandes, con inversión privada. Mauricio arrugó la nariz. Lo típico, hablan de beneficio social, pero es negocio puro. Xochitl no dijo nada, pero esa noche buscó en Internet. Lo que encontró tardó en organizarse en su cabeza como información coherente. El proyecto existía. Era un corredor vial de 22 kilómetros que atravesaría 3 colonias populares en el oriente de la ciudad. La inversión era considerable. El consorcio desarrollador era una alianza entre varias empresas privadas y el gobierno de la ciudad. Y entre los socios privados estaba, con un porcentaje significativo, una empresa subsidiaria del consorcio de Ricardo Valdés. Hasta ahí, Xochitl no habría tenido nada que objetar. Los proyectos de infraestructura en zonas populares eran necesarios. La inversión privada en infraestructura pública era un tema complejo, pero no necesariamente malo. Pero siguió leyendo. Había un artículo en un periódico local, no uno grande, un periódico de colonia, de esos que se imprimen en papel mate y los reparten en las esquinas, que documentaba algo diferente. El trazado del corredor, tal como estaba proyectado, requería la demolición de un mercado establecido desde los años 40, 4 vecindades con más de 200 familias y un centro comunitario que llevaba 15 años operando programas de salud preventiva para la zona. Las consultas públicas que exigía la ley habían ocurrido, pero habían sido convocadas con 48 horas de anticipación en horarios laborables y sin traducción a las lenguas indígenas que hablaban una parte significativa de los residentes. La nota era pequeña, 4 párrafos, firmada por alguien que se identificaba solo como corresponsal local. Xochitl la leyó 3 veces. Luego buscó el nombre completo del corredor, los documentos del proyecto que eran públicos, los planos que se habían presentado en la consulta. Pasó 4 horas revisando todo lo que pudo encontrar. Era tarde cuando terminó, con los ojos cansados y algo pesado asentándose en el pecho. No era que Ricardo Valdés fuera el responsable directo. El consorcio tenía muchas empresas. Las decisiones de trazado probablemente las tomaba el gobierno de la ciudad. Las consultas insuficientes eran responsabilidad de los organismos reguladores. La cadena de decisiones era larga y distribuida, del tipo que hace que la responsabilidad siempre esté en otro eslabón. Pero el dinero de Ricardo Valdés estaba en el proyecto. Y Ricardo Valdés era, por lo que ella había podido entender en meses de conversaciones, el tipo de hombre que sabía exactamente dónde estaba su dinero. Durmió mal esa noche. Por la mañana escribió un correo. «Necesito hablar con usted. ¿Puede ser pronto?» La respuesta llegó en 20 minutos. «¿Esta tarde? Tengo 1 hora libre a las 5. «Sí». La oficina de Ricardo Valdés estaba en una torre en Insurgentes que Xochitl había visto desde el metro cientos de veces sin pensar en que alguna vez entraría. Era diferente de lo que había imaginado, funcional más que ostentosa, con el tipo de orden que produce alguien que piensa mejor cuando las cosas están en su lugar. Había una pared entera de mínimos ventanas con vista hacia el sur de la ciudad, y Xochitl se encontró mirando hacia Iztapalapa antes de sentarse. Ricardo Valdés estaba de pie cuando ella entró, mirando algo en una pantalla. Zacarías estaba sentado en una esquina con su libreta, y Xochitl notó que no hacía intención de retirarse. «¿Quiere que hablemos solos?», preguntó Ricardo. Xochitl miró a Zacarías. Zacarías la miró de regreso con esa expresión de neutralidad absoluta que probablemente había practicado durante décadas. «No importa», dijo. Se sentó. Ricardo se sentó frente a ella. «¿Qué pasó?», preguntó él directamente. Xochitl puso sobre el escritorio las hojas que había imprimido, el artículo del periódico local, las páginas relevantes de los documentos del proyecto, el mapa del trazado con las zonas afectadas marcadas en rojo. Ricardo Valdés las miró, las tomó, las leyó. El silencio duró varios minutos. Xochitl lo dejó leer sin interrumpir. Cuando levantó la vista, tenía una expresión que
Ella no había visto en él antes. No era culpa exactamente. Era algo más parecido a la confrontación con un espejo que muestra algo que uno sabía que estaba, pero prefería no ver. ¿Cuándo encontraste esto?, preguntó. Anoche. ¿Y por qué lo buscaste? Porque mi proyecto de taller es en Iztapalapa, y uno de mis compañeros mencionó el corredor. Silencio. Zacarías, dijo Ricardo sin girar la cabeza. Ya lo vi, dijo Zacarías desde su rincón, con un tono que sugería que no era la primera vez que lo veía. Ricardo puso las hojas sobre el escritorio y las miró un momento más. El trazado no es nuestra decisión, dijo, con un tono que no era defensivo sino factual. Es del gobierno de la ciudad. Nosotros... Sé que no es su decisión directa, dijo Xochitl. No vine a acusarlo de nada. Él la miró. Entonces, ¿a qué viniste? A decirle que lo sé, dijo, y a preguntarle si usted también lo sabe, y si sí, a preguntarle qué va a hacer con eso. El silencio que siguió fue de una textura que Xochitl no había experimentado en las conversaciones con Ricardo Valdés. Era el silencio de alguien al que le estaban haciendo la pregunta que no quería que le hicieran. Es un proyecto grande, dijo finalmente. Hay muchos intereses. La capacidad de influir en el trazado desde nuestra posición como socios. Tiene reuniones con el jefe de gobierno cada mes, dijo Xochitl. Lo leí en los periódicos de negocios. Ricardo no respondió. Y tiene equipo de arquitectos en su consorcio, continuó ella con la voz calmada, sin ira, con la precisión de alguien que ha organizado sus argumentos antes de hablar. He visto los proyectos que han hecho. Son buenos. Si alguien tiene capacidad técnica para proponer un trazado alternativo que no requiera demoler el mercado y las vecindades, es usted. Los plazos del proyecto están... Los plazos se modifican cuando hay voluntad política y económica para modificarlos. Una pausa. Usted sabe que eso es verdad. Zacarías en su rincón había dejado de fingir que tomaba notas. Ricardo Valdés la miraba con la expresión de alguien que está recalculando algo, aunque Xochitl no habría sabido decir qué. ¿Y si el trazado alternativo encarece el proyecto?, dijo. Probablemente lo hace, dijo Xochitl. La pregunta es cuánto. ¿Y si el diferencial justifica desplazar a 200 familias de una zona donde llevan décadas? Eso suena a una respuesta simple para un problema complicado. No es una respuesta simple. Es una pregunta que habría que hacerse antes de firmar. El silencio. Ricardo Valdés tomó las hojas de nuevo. Las miró. Luego las puso sobre el escritorio y apoyó los codos y juntó las manos frente a la boca, en ese gesto que Xochitl ya identificaba como él pensando de verdad. ¿Y el contrato de beca?, dijo finalmente. Xochitl lo miró. ¿Qué tiene? Vine aquí a decirte que hay un problema con un proyecto que financia parcialmente mi empresa, dijo Ricardo Valdés. Un problema que podría ser costoso de resolver. ¿No te preocupa lo que eso significa para tu situación? Xochitl sintió algo asentarse en su pecho. No enojo, algo más parecido a la claridad de saber exactamente dónde estaba parada. Si me está preguntando si vine aquí porque tengo miedo de perder la beca, dijo, la respuesta es no. Vine porque es lo correcto. Y si la consecuencia de decir lo que es correcto es perder la beca, entonces buscaré otra manera. Ya lo hice antes. La habitación quedó muy quieta. Ricardo Valdés la miró durante varios segundos. Luego, muy lentamente, bajó las manos y apoyó las palmas sobre el escritorio. Zacarías, dijo, con una voz que tenía una textura diferente a todas las que Xochitl le había escuchado antes. Más tranquila, de alguna manera, como si algo que había estado tenso se hubiera aflojado. El lunes necesito una reunión con el equipo de arquitectura y con los representantes del gobierno de la ciudad sobre el corredor de Iztapalapa. Prioridad máxima. Zacarías levantó la vista de la libreta con una expresión que, en otro hombre, habría sido sorpresa. Lunes, confirmó y anotó. Ricardo Valdés volvió la mirada hacia Xochitl. La beca está bien, dijo. Xochitl no respondió de inmediato. Estaba procesando lo que acababa de ocurrir.
Eso no era lo que me importaba, dijo finalmente. Lo sé, dijo él. Por eso lo dije. La reunión del lunes ocurrió, y la del miércoles siguiente, y la de 2 semanas después. Xochitl no estuvo en ninguna de ellas. No era su lugar estar. Pero supo de sus resultados porque Ricardo le escribía, no en los correos formales de la fundación, sino en mensajes directos, con la brevedad de siempre, pero con un tono que había cambiado sutilmente, que se había vuelto menos construido, más real. El trazado alternativo está sobre la mesa. Cuesta un 15% más. Vamos a asumirlo. Y más tarde, el mercado se queda. Y después, las vecindades también, los plazos. Se corren 3 meses. La ciudad no está feliz, pero tiene razones para aceptarlo. Xochitl leyó cada mensaje y no respondió con el tipo de efusividad que la situación podría haber justificado. Respondió con lo que sentía. Bien hecho. Y él respondió, gracias por haber venido. Terminó la carrera en junio, 14 meses después de reincorporarse. La ceremonia de titulación fue un miércoles por la mañana en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, con el tipo de luz que entra por esas ventanas altas y crea franjas de polvo luminoso sobre las gradas. Su madre Leticia estuvo en la primera fila con una blusa nueva que Xochitl sabía que había comprado especialmente para eso y sobre la que no diría nada para no hacer a su madre sentir vista en algo que prefería invisible. Fernanda también fue, aunque ya no era su compañera de trabajo desde hacía más de un año. Llegó tarde porque había tenido turno de la noche y no había dormido, y se instaló en la tercera fila con una expresión de orgullo territorial que Xochitl encontró perfectamente representativa de quién era Fernanda. Ricardo Valdés no fue. Le envió un mensaje la noche anterior. Mañana tengo algo que no puedo mover, pero lo de hoy ha valido más que cualquier ceremonia. Felicidades. Xochitl leyó el mensaje 2 veces. Luego escribió, gracias por haber preguntado sobre los libros. La respuesta tardó un momento. Fue lo único honesto que se me ocurrió hacer en ese momento. ¿Por qué? Una pausa más larga. Porque hacía mucho tiempo que no encontraba a nadie que valiera la pena, y no quería que se fuera sin saber que existía. Xochitl miró su teléfono en la oscuridad de su cuarto, la noche antes de su graduación, con el ruido de la ciudad de fondo y la sensación de que el suelo había encontrado por fin su lugar. Yo tampoco lo habría sabido, escribió, si no hubiera manchado su traje. Y él, con esa brevedad que era su forma de decir cosas importantes, la mancha fue lo mejor que pasó en esa mesa. Lo que siguió pertenece a la categoría de cosas que no se pueden contar en línea recta porque no ocurrieron en línea recta. Ocurrieron como ocurren las cosas reales, de manera lateral, con interrupciones, con pasos hacia atrás y luego pasos hacia adelante, con silencios que eran más importantes que muchas conversaciones. Xochitl comenzó a trabajar en el compromiso post-beca, 2 años en proyectos de infraestructura social a través de la fundación. El primer proyecto la llevó a una zona semiurbana en el estado de Hidalgo, donde se necesitaba diseñar un sistema de captación de agua pluvial para comunidades que dependían de pipas. Pasó 3 meses yendo y viniendo, aprendiendo que la arquitectura real, la que importa, es 80% escuchar y 20% dibujar. Cuando volvió a la Ciudad de México, Ricardo Valdés la invitó a comer en un restaurante que no era el Cielos. ¿Por qué no el Cielos?, preguntó ella. Porque me parece mejor que nuestras conversaciones no ocurran en el lugar donde yo te hacía sentir que eras parte del mobiliario. Xochitl lo miró. Yo nunca dije eso. No, pero es lo que pasaba. Una pausa. Y lo sé porque estuve del otro lado, muchos años antes. Fue la primera vez que él lo dijo directamente, no con detalles. Los detalles seguirían llegando poco a poco, en conversaciones que se extendían sobre meses y años, pero sí con el reconocimiento de que había algo compartido en su historia, una geometría en espejo que los situaba en puntos distintos del mismo mapa. Ricardo Valdés había nacido en una vecindad de la colonia Guerrero. Su padre había sido albañil,
Su madre vendía tamales en la madrugada. A los 15 años había cargado bultos en una ferretería de Tepito. Eso era verdad, no era leyenda. Y a los 16 había tomado una decisión que había cambiado su vida. Una decisión de la que no hablaba fácilmente. ¿Cuál fue?, preguntó Xochitl esa tarde, en el restaurante, que no era el Cielos. Ricardo Valdés miró su vaso de agua. Alguien me ofreció trabajo en algo que no era limpio, dijo finalmente. Tenía 16 años y no teníamos para comer, y dije que no. Una pausa. Fue la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento, y la mejor. ¿Por qué la más difícil? Porque decir que no a algo que necesitas desesperadamente requiere creer que va a existir otra opción, otra pausa. Y a los 16 años, en La Guerrero, con hambre, la fe en que existe otra opción es lo que no te enseñan. Xochitl pensó en eso. ¿Y existió? Sí, pero tardó en llegar. La miró. Siempre tarda en llegar. Era la primera conversación de ese tipo entre ellos. No la última. Zacarías, con el tiempo, dejó de evaluar a Xochitl. No fue un momento dramático ni una declaración. Fue simplemente que en algún punto dejó de tener la guardia que ponía en su presencia. Dejó de hacer las preguntas de verificación veladas. Comenzó a hablarle directamente como hablaría a cualquier persona a quien respetara. Para Xochitl, ese fue el reconocimiento más significativo de todos, porque Zacarías era de los que no regalaban nada. ¿Siempre has sido tan desconfiado?, le preguntó una vez, no con antagonismo, sino con curiosidad genuina. Con las personas que se acercan a Ricardo, sí, dijo Zacarías. Llevo 23 años protegiéndolo de gente que ve el dinero antes que a la persona. ¿Y yo? Usted vio el libro antes que el traje, dijo Zacarías. Eso tarda en verse. Leticia conoció a Ricardo Valdés un sábado de noviembre, 2 años después de la Noche del Cielos. No fue planeado exactamente, sino que Ricardo fue a dejar algo en el departamento de Morelos, documentos de la fundación técnicamente, y Leticia estaba en casa. Xochitl los presentó con la conciencia de que ese momento importaba de maneras que no sabría medir hasta más tarde. Leticia lo midió en la primera mirada, con la eficiencia de las personas que han tenido que leer a los demás por necesidad durante toda su vida. Le ofreció café. Ricardo aceptó. Se sentaron en la misma cocina donde Xochitl había leído el contrato, y Leticia le preguntó de dónde era, y él dijo de La Guerrero, y Leticia dijo que su hermana había vivido ahí muchos años, y de ahí la conversación fue a ese lugar particular a donde van las conversaciones entre personas que comparten cierto tipo de historia sin haberla vivido juntos. El reconocimiento de una textura compartida del mundo. Cuando Ricardo se fue, Leticia fregó las tazas en silencio durante un momento. «Es buena persona», dijo finalmente. Xochitl no respondió. «Eso no quiere decir que sea fácil», agregó Leticia. «Las personas buenas a veces son las más difíciles». «Lo sé. ¿Lo sabes de verdad o lo dices?» Xochitl miró a su madre. «Lo sé de verdad», dijo. Leticia asintió y siguió fregando. La primera vez que Xochitl y Ricardo hablaron de algo que no era libros, ni arquitectura, ni los proyectos de la fundación, ni el trabajo, fue una noche de febrero en que él la llamó tarde, demasiado tarde para una llamada de trabajo, y su voz tenía una textura diferente a la habitual, más cansada, más sin defensa. «¿Estás dormida?», preguntó. «No todavía». Silencio. «¿Qué pasó?», dijo ella. Y él, sin preámbulo, sin la economía verbal que usaba para todo lo demás, se cumplieron 15 años. Xochitl esperó. «Tuve una hija», dijo Ricardo. «Se llamaba Valentina. Murió a los 3 años de leucemia». Una pausa que tenía el peso de 15 años de no decirlo a la gente equivocada. «Cada febrero me cuesta más de lo que debería». Xochitl no dijo nada de inmediato. No dijo «lo siento», que era la respuesta automática y que en ese momento habría sido un desperdicio. No dijo «era muy pequeña», que era cierto, pero no servía para nada. Simplemente estuvo ahí, al otro lado del teléfono,
en el silencio que a veces es lo único que funciona. Después de un momento, ¿cómo era?, preguntó, y él le contó. Le contó durante 20 minutos con una voz que fue cambiando de textura mientras hablaba, que fue perdiendo el peso de la contención y ganando algo diferente, más liviano y más doloroso al mismo tiempo. Le contó cómo le gustaba el color amarillo y cómo se reía. Una risa que en la descripción de Ricardo tenía forma y sonido propios, y cómo preguntaba el nombre de todo lo que veía, como si el nombre fuera la cosa más importante de cada cosa. Xochitl escuchó todo. Cuando él terminó, hubo un silencio diferente, el silencio de después de decir algo que se lleva mucho tiempo callado. «Gracias por contarme», dijo Xochitl. «Gracias por preguntar cómo era», dijo él. «Nadie pregunta eso. No es posible contar el resto en el orden en que ocurrió porque la vida no se deja contar así, y cualquier intento de hacerlo traiciona la verdad de las cosas. Lo que se puede decir es que hubo más conversaciones, muchas más, del tipo que construyen algo sin que nadie haya dicho explícitamente que se está construyendo. Que hubo una noche en Oaxaca, durante un congreso de infraestructura social al que fueron por razones completamente profesionales, donde caminaron por el Zócalo con el cielo despejado sobre las iglesias de piedra verde, y Ricardo tomó su mano sin preámbulo, como si fuera la cosa más natural del mundo y a la vez la más deliberada. Que Xochitl no retiró la mano, que lo que siguió fue lento y honesto y difícil a veces, porque las personas, formadas en ciertos tipos de soledad, aprenden a desconfiar de las cosas que se sienten bien, y eso requiere tiempo y paciencia con uno mismo. Que hubo conversaciones difíciles sobre la diferencia de edades, 17 años que a veces pesaban y a veces no, sobre las expectativas del mundo sobre lo que debería ser cada uno de ellos, sobre el miedo que tienen las personas que han perdido cosas de volver a tener cosas que perder. Que esas conversaciones ocurrieron y que ninguna de ellas terminó en el lugar donde comenzó, porque ambos eran personas que preferían la incomodidad de la verdad al confort de lo no dicho. Que Fernanda, cuando se enteró, tuvo la mejor reacción posible. Dijo, «Te lo dije», sin haber dicho nada, y luego preguntó cuándo la invitaban a cenar, y Xochitl le dijo el sábado siguiente. Y así fue. Que Zacarías, cuando se enteró, no dijo nada en absoluto, pero en la siguiente reunión que tuvieron los tres juntos, por primera vez en los años que llevaba conociéndolo, le preguntó a Xochitl su opinión sobre algo que no tenía que ver con la fundación, sino con una decisión de negocios. Y eso, viniendo de Zacarías, equivalía a una declaración formal de aceptación, que Leticia dijo, cuando Xochitl se lo contó. «¿Y tú estás segura?» «Sí». «¿Segura, segura?» «Sí, mamá». Y Leticia asintió con la misma expresión de siempre, la que tomaba el peso de las cosas y encontraba que aguantaban. «Bien», dijo, «entonces está bien». Hay una foto que existe de esa época, aunque Xochitl no la tomó ni estuvo presente cuando la tomaron. Se la mandó Fernanda meses después, con un mensaje que decía solo, «Te la juro que no la busqué», apareció en internet. Era de una inauguración de un proyecto de infraestructura en Iztapalapa. El corredor, el que había requerido cambiar el trazado, el que había costado un 15% más y había tardado 3 meses adicionales en terminarse. En la foto, que era del día de la inauguración, había una muchedumbre frente al mercado que seguía en pie, con pancartas y el tipo de alegría contenida de la gente que ha peleado por algo y lo ha ganado. Y en un extremo de la foto, casi fuera del cuadro, había 2 personas, una mujer joven con el cabello recogido y una libreta en la mano, y un hombre entrecano con las manos en los bolsillos, ambos mirando no a la cámara, sino al mercado, al edificio que seguía ahí, a la cosa que existía cuando podría no haber existido. No se estaban tomando de la mano en la foto, pero estaban parados muy cerca, con esa distancia particular de 2 personas que han decidido sin necesidad de decirlo que el otro puede estar cerca. Xochitl guardó la foto.
La miró algunas veces, no con nostalgia. Las cosas que siguen ocurriendo no son todavía material de nostalgia, sino con algo más parecido a la gratitud. La gratitud específica de reconocer un momento bisagra, el instante en que una cosa terminó y otra comenzó, el punto exacto donde el antes y el después se tocan. Un martes por la noche, un traje gris marengo, una mancha de Barolo que se expandió en círculo perfecto sobre el hombro izquierdo, un silencio de varios segundos y una pregunta que nadie en ese salón esperaba. ¿Cuántos libros has leído este mes? No era la pregunta más importante del mundo. No era la que habría escogido una persona que buscara el impacto, la que le habría preguntado cualquier personaje de película que quisiera ser recordado como profundo o como salvador. Era la pregunta más pequeña posible en ese momento, la más honesta, la que salía de alguien que de repente veía a una persona real, con capas y con historia, donde todos los demás veían mobiliario. Y eso fue suficiente. Eso fue exactamente suficiente. Porque a veces así es como ocurre, no con gestos enormes, ni con decisiones dramáticas, ni con el tipo de momentos que la gente inventa cuando recuerda su vida. A veces ocurre con una pregunta pequeña y honesta, en el momento en que nadie la espera, hecha por alguien que todavía tiene suficiente curiosidad genuina por el mundo como para querer saber cuántos libros lee la persona que acaba de manchar su traje. A veces ocurre así, y de eso, a veces, se construye todo lo demás. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.